Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. ¡Comenzamos! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su programa Enamorando tus sentidos. Mi nombre es Verónica Mejía y bueno, pues hoy nos toca programa. Hoy es martes de programa o programa en martes. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, pues como saben, ahí bueno, si sepan, ¡yay! Sí. Pues bueno, cada semana tenemos la oportunidad de compartir, de poderles transmitir temas de pues de contenido pues importante para nosotros, para ustedes, para todos y bueno, para crecer juntos. Y el día de hoy, el programa de hoy no va a ser la excepción. Y ya está con nosotros nuestras súper invitadas, que ustedes ya las conocen. Bueno, pero ahorita nuevamente las presento y pues ellas no solamente son las ajonjolís de los moles, de todos los moles, sino también pues son súper invitadas que vienen a compartir temas de gran relevancia, pero también de gran importancia y que bueno, pues yo creo que la educación es para todos y es momento de compartir, pero también momento de aprender. Y saben, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, ay, bueno, nada más de pensarlo, duele y duele. Y no duele, bueno, sí duele. Duele, pero en sentido figurado, duele emocionalmente, duele espiritualmente, duele pues socialmente, duele, tal vez puede doler físicamente, pero creo que eso es lo más irrelevante entre comillas, y ahorita les voy a platicar por qué. Y dentro de este crecimiento que duele, pues viene la otra dolencia que es la de afuera, como a través de la adolescencia es este tema de crecimiento no solamente físico, sino también emocional, espiritual, social, académico, familiar, pero también es este otro que duele porque dentro de estos cambios, pues también hay afuera un cambio que probablemente es asincrónico y que probablemente no está a la misma latitud, pareciera como película de interestelar o película de ciencia ficción, y entonces lo que hay afuera a lo que hay adentro o lo que está pues, del otro lado de la acera no es lo mismo que está de mi lado y pues al final hay algo que no se sincroniza y me hace doler. Y el día de hoy, pues vamos a hablar, les comparto, es el bullying en la adolescencia. Pero antes de hablar del bullying, pues vamos a hablar precisamente un poquito de lo que es la adolescencia. Y esto, como bien les compartía, pues es el momento climático, pero también el momento doloroso del crecimiento, pero de la pubertad. Y entonces pareciera que nuestra adolescencia, porque bueno, ya pasamos por ahí, pues es esta subida en la montaña rusa, y entonces va como el carrito de tac, 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 pero cuando llega a la cima, la pendiente no se deja esperar, y cae, y vuela, y se acelera, dirían la canción, y pues simplemente nos hace sentir momentos tan estremezantes, ay, perdón, que al final nos provoca dolor y nos provoca burlas y nos provoca sensaciones muy incómodas. Y bueno, les comparto un poquito, dicen por ahí que el bullying en la adolescencia y satisfacción con la vida. ¿Puede el apoyo de los adultos, de la familia y de la escuela mitigar este efecto?
adolescente, bullying o victimización. Y es que lo que hay afuera, hay adentro. ¿Qué pasa con las personas que son bulleadas? En este caso, los adolescentes. Pero ¿qué pasa con el que bulea? ¿Será acaso que esa misma sensación que hay en casa, ese mismo dolor, esa misma humillación, esos mismos momentos tan dolorosos, pues no solamente hacen que me sienta mal, sino es un reflejo? Hace poco escuchaba y leía que, digo, por dar un ejemplo, y no porque todos los adolescentes, no porque el bullying te vuelve un tirano, pero hablando de justamente de estos personajes, pues leyendo que Adolfo Hitler, este tirano, este dictador, pues no fue siempre fue tan malo, ¿verdad? Como lo vemos o como nos hacen saber. ¿Y qué hay atrás de todo ello? Dicen que, bueno, fue un niño muy deseado antes de que naciera, pero cuando nació, pues su vida fue muy diferente. Su papá era militar y entonces él no podía expresar, él no podía decir y tenía que obedecer tal y como decían las cosas y como tenía que ser en su casa, si no, pues tenía tremendas golpizas. Al final estas situaciones muchas veces nos hacen irnos del otro lado y desquitarnos con el que está enfrente. Pero yo hablé mucho y dije poco y vamos a ver qué nos dicen nuestras super invitadas, que ellas son Nadia Villanueva y Maribel Sánchez. Maribel Sánchez y Nadia Villanueva. Un aplauso, por favor. Ay, así deberían de aplaudir cuando yo salgo y digo, Verónica Mejías. Ay, no, bueno. Se nota que no estamos en la misma sincronía. No es cierto. Hola Maribel, hola Nadia, hola Nadia, hola Maribel, ¿cómo están? Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy contenta, ya sabes, una vez más, como dices, a ajonjolí de todos los moles y bueno, súper contenta de estar aquí invitada nuevamente y las veces que nos sigan invitando con este súper tema que como bien tú dices, la verdad da para mucho, pero muchísimas gracias y pues muchas gracias a todos los que se están conectando al programa. Muy bien, muchas gracias Maribel. Y hola Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vero, muy bien, gracias. Espero tú también muy bien te encuentres y saludos a todos los que nos acompañan y con un tema, como ya tú diste la valiosa intervención y la introducción, pues es un tema que nos atañe a muchos porque creo que todos estamos en contacto con adolescentes. Entonces, pues gracias, vamos a platicar un poquito de este tema importante. Gracias. Ay, muchas gracias. Ya me fui de hilo de medio, ya decía, ay, creo que ya me pasé, ya me pasé. Hablo mucho y digo poco, pero sí. Bueno, pues el tema de hoy como tal, el bullying en la adolescencia y justamente pues compartir un poquito y no porque sean todos los adolescentes tiranos o todos los adolescentes se vuelvan unos tiranos, pero creo que al final qué hay detrás de cada una de las situaciones, cada uno de los buleadores, pero también del que es buleado. Y no solamente esta sensación de que ya de por sí la adolescencia es de dolor, sino el dolor de ser señalado, de ser escupido, entre comillas, pero también el ser agredido física, verbal y psicológicamente. Pero cuéntanos tú, Nadia, que eres la experta, ¿qué pasa con tal vez, cómo nace desde la parte social, pero también desde la parte cívica, de que pareciera que es lo mismo, pero no es igual, el ser buleado y el ser buleador? Cuéntanos. Gracias, Vero. Bueno, yo más que nada quería como precisarles que hay algo importante que tú mencionaste hace un momento, es por qué los jóvenes, porque vamos a hablar de los jóvenes, llevan a cabo este tipo de violencias en sus compañeros. Y es algo importante, es qué vivimos nosotros en nuestro hogar. Entonces, esto, aunque no es lo mismo, y ahorita les voy a aclarar según mi punto de vista, es por qué empieza la violencia en casa. Hay dos tipos de violencia que me parece importante que no confundamos. Una cosa es el bullying y otra cosa es la violencia intrafamiliar, porque muchas veces, a mi consideración, creo que utilizamos la palabra bullying para referirnos a la violencia que en su caso, y a veces hasta de tipo broma, ¿no? Dicen, ay, es que me hacen bullying en mi casa. Pero no, en realidad el bullying, lo que han dicho los expertos, es
el bullying es la violencia, tanto física, emocional, que se ejerce por los mismos compañeros en los centros escolares, sobre todo en los adolescentes. También hay en los niños, pero esto se da más en los adolescentes porque ya tienen mayor conciencia. A veces en los niños se da porque ellos repiten patrones de conducta que ven que se desarrollan en sus casas. Entonces, aquí es importante establecer, y me gustaría un poco empezar con el tema de lo de la violencia intrafamiliar, porque para mí, como tú bien lo mencionaste, pues el que es buleador es porque precisamente trae patrones de conducta. A lo mismo el que es víctima del bullying, trae patrones de conducta de que a lo mejor de ese tipo de forma de ser es como él tiene que permitir ser tratado. Entonces, aquí es importante que nosotros identifiquemos, ya hemos hablado un poquito de la violencia intrafamiliar en programas pasados, pero específicamente les mencionaba yo que hay violencia intrafamiliar en contra de la mujer, en contra del mismo hombre, en contra de los adultos mayores que ya platicamos, en contra de los niños y adolescentes, que sería nuestro caso ahora en específico. ¿Qué tipo de violencia? La misma que hemos platicado, la violencia, pero sobre todo en ellos es la violencia física y emocional, y en su caso económica, ya cuando son adolescentes, pero bueno, ese ya es un poquito el tema relacionado con pensiones alimenticias, que si quieren en otra ocasión lo podemos tomar, pero aquí cómo se manifiesta la violencia, sobre todo física y emocional, en los adolescentes y niños, que generalmente un adolescente que es víctima de violencia es porque ha sido víctima desde que nació, como tú dices, ¿no? El tema que nos planteabas con Hitler. Entonces son niños que a lo mejor son deseados, pero por la misma forma de educación o la misma creencia de educación que tienen los padres, pues aunque sean deseados y queridos, son niños maltratados física y emocionalmente. Ya hemos dicho que la violencia emocional precisamente es a veces esa forma de sobajar a las personas, es una forma hasta de desatención, porque el tenerle desatención a un adolescente que se acerca contigo y que quiere platicar, sobre todo en esta etapa difícil que tú mencionabas, de la adolescencia, donde ellos tienen esa necesidad imperiosa de platicar con alguien, de decir, de ver todos los cambios que le están sucediendo, que a veces ni ellos mismos saben por qué se sienten así. El hecho de que los padres o los que se estén al cuidado de un adolescente no atiendan esas solicitudes de un adolescente ya es un tipo de violencia emocional, porque es una etapa muy complicada en la que ellos tienen miedos de todo, tienen miedo al futuro, tienen miedo a saber qué van a hacer mañana, tienen miedo de las personas que están a su alrededor, de mucho tipo de miedos, porque también están alrededor de gente que los está violentando, que es la gente, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, aquí el hecho de que nosotros ejerzamos violencia emocional o decirles ofensas o cualquier tipo de violencia emocional a ellos, obviamente les genera baja autoestima. Y eso se ve reflejado en su comportamiento, y no nada más en su comportamiento ante la sociedad y en las escuelas, sino que llegan a permitir este tipo de violencia, y además no tienen una red de apoyo para que ellos puedan llegar y decir, estoy siendo víctima de violencia, porque a veces ni siquiera lo identifican, pero que eso es bien importante. O lo identifican y no lo quieren hablar por pena, no lo quieren hablar porque no cuentan con esos medios, esas redes de apoyo. La violencia física, bueno, ya está por demás que lo hablemos, con golpes, todo tipo de maltrato físico que un niño o un adolescente pueda ser víctima en su casa. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que al pasar de los años, al ser niño, a lo mejor no se nota tanto, porque a veces en los niños vemos que ellos pues no actúan muy conscientemente, saben efectivamente, muchos son niños inteligentes y eso no quiere decir que no tengan esa capacidad, pero no lo hacen con toda la conciencia como ya lo hace un adolescente de 12, de 14 o de 16 años. Son niños que efectivamente ejercen un tipo de violencia, de bullying, ya nos metemos al tema del bullying, que ese es el bullying, es el que, les repito, se ejerce en las escuelas, a diferencia de la violencia intrafamiliar. Claro. Que el niño que ejerce un bullying es precisamente porque, a mi consideración, es un niño que sufre de violencia intrafamiliar en sus casas. Digo, a menos de que ya traiga a lo mejor un trastorno en específico ese menor, pero para mí la mayoría de los niños que ejercen este tipo de violencias en las escuelas es porque efectivamente ellos también están sufriendo de un tipo de violencia en casa o la están viviendo
ejercida entre los padres, ya sea la madre contra el padre o el padre contra la madre. Entonces, eso, el que ellos vivan violencia en contra, a lo mejor no directamente en contra de ellos, pero que se esté ejerciendo en contra de algún familiar en su casa, eso a ellos también les genera trastorno, les genera depresión, les genera ansiedades, y eso van y lo desembocan en las escuelas con sus compañeros. Entonces, aquí es cómo nosotros como sociedad nos interesan estos temas, son de gran trascendencia, porque efectivamente estos adolescentes, cuando ya llegan a la adolescencia, sobre todo en el nivel de secundaria y en el nivel de preparatoria, tienen muchas consecuencias los niños que son víctimas de violencia. El que es violentador, bueno, ya trae ciertos daños psicológicos y emocionales, pero el que es víctima de violencia trae diversos trastornos que le generan en depresión, en ansiedad, en angustia. Ha habido en ocasiones ya muy extremos en que niños que se han querido quitar la vida. Entonces, ¿por qué tan importante este tema? Porque podemos evitar, tienen trastornos alimenticios también. A veces, si ustedes se dan cuenta, es que a veces los padres no ponemos atención en lo que le está pasando a nuestros hijos. Claro. Empiezan a dejar de comer o empiezan a comer mucho, a trastornos de sueño, no pueden dormir, se les empieza a caer el cabello, les empiezan a generar enfermedades en la piel, todo ese tipo de trastornos físicos que se van presentando, y nosotros, pues está enfermo, pues se le está cayendo el cabello, pues, y pues empezamos a lo mejor a atender ese tipo de situaciones, pero no vamos al fondo de lo que está generando ese tipo de trastornos. Claro. Por eso es que estos temas importantes de la violencia en las escuelas. Muchas gracias, Vero. No, al contrario, gracias a ti, Nadia. Y bueno, dos puntos importantes que acabas de comentar, y me encantaría que pues Maribel nos comparta de igual forma. Y creo que esta manera, decías, de cómo el bullying nace en la escuela, y bueno, la diferencia, hacer la pauta entre violencia intrafamiliar y hacer la pauta entre el bullying. Entonces, esta parte del bullying en las escuelas, y que propiamente pueden ser desde alumno a alumno, de compañero a compañero, pero ¿qué pasa? Digo, no lo sé, ustedes, Nadia es la experta, Maribel de igual forma nos comparte la información, y de igual forma con su experiencia, su expertise. Esta parte de qué tanto nace el bullying de los maestros a los alumnos. Y voy a poner un ejemplo, y digo, ya pasó hace muchísimo tiempo, me acuerdo cuando, no es cierto, pero sí pasó hace mucho tiempo. Y bueno, cuando Samantha, mi hija, y yo estaba en la escuela, estaba muy, me refiero a que estaba muy niña, empezaba su vida académica, ella estaba en una primaria, no es una primaria de monjas, una primaria que, bueno, pues tenía su gran renombre. Entonces, cuando ella llega al año de, creo que el quinto año, no recuerdo bien, pues tenía el tutor o el titular del grupo, en específico era un maestro de matemáticas, y pues las matemáticas creo que lo heredó, no se le da, nos parecemos. y de repente esta parte del maestro justo tenía mucho la particularidad de este maestro, no recuerdo su nombre, sino me encantaría poderlo decir. Tenía la particularidad de pasar a los niños que no iban bien en la escuela, que no sacaban dieces, porque pues los dieces son importantes, no importa la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual, pues es era lo de hoy, ¿no? Y entonces los exhibía y les decía que pues vean a tus compañeros, vean a ellos, son los que no saben, son los que no. Y de ahí se suscitaban muchas otras cosas más. Levanté una denuncia, hice muchas cosas, pero al final, digo, no es casos de la vida real, ¿verdad? Ni tampoco es lo que las mujeres callan, pero cómo los adultos, de alguna manera, transportando o transfiriendo justamente las emociones que probablemente pudieran haber tenido, lo proyectan y lo hacen compartido, y entonces es como aviento la piedra, bajo la mano y se hace el socavón. Cuéntanos un poquito, Maribel. No de Samantha, ¿verdad? Sino del tema, justo, porque va a decir así como, bueno, gracias, déjame averiguar. No, sino justamente de todo el tema que tiene que ver con el bullying. Cuéntanos.
No, la verdad es que sumado a lo que está comentando Nadia, yo creo que todo es una serie de patrones que se van repitiendo en diferentes etapas de nuestra vida y lo canalizamos obviamente con diferentes conceptos. Como bien se decía, el acoso sexual, mejor o comúnmente conocido como el famoso bullying, ¿no? Pero al final yo creo que este ejemplo que tú acabas de comentar que vivió tu hija, pues es un patrón también heredado del maestro. Seguramente esto que él hace es porque en algún momento de la vida a él se le hicieron. Los seres humanos repetimos patrones de cosas que no trabajamos, de cosas que no son sanadas y lo llevamos a alguna etapa de nuestra vida dependiendo de la situación que estemos viviendo en ese momento. Entonces, este maestro que tú dices, yo también recordé algo como en la primaria, no que fuese como mi caso como tal, pero al final sí son patrones de conducta en donde son situaciones que no son trabajadas, que no son sanadas y que al final traen una consecuencia en las diferentes etapas de la vida. Por eso creo que es tan importante el uso de las palabras, de lo que se vive en casa, de cómo se trata, no solamente de una forma física, sino a veces hasta verbal. Ejemplo, cuando tú le dices a un niño que es un tonto, la verdad es que no se da cuenta el adulto de cómo trasciende esta palabra dentro de un menor y que eso lo lleva, o sea, si al final es tonto y te dicen tonto y luego en la escuela y demás, lo llevas a veces hasta una etapa tan adulta que te genera ciertas inseguridades. Los maestros que evidentemente generen, yo recuerdo perfecto en la primaria y sumando un poco a lo que tú dices, que no es casos de la vida real ni mucho menos, pero yo tuve maestros en donde te revisaban, por ejemplo, la entrada y si había algo que tú no llevabas de manera limpia y demás, me acuerdo que era el borradorazo en la mano así o la regla. Y eso finalmente en esa época no era conocido como esta palabra en inglés de bullying, pero al final tampoco era como un tema de maltrato, porque yo me acuerdo que para mí era como un tema de autoridad y entonces, pues si algo no lo hiciste bien, ya sabes, el ponerte de espalda sobre la pared y tus orejas de burro, ¿no? Que en ese momento se manejaba. Sin embargo, desde ahí ya estábamos hablando de un tema de violencia física y de violencia verbal. Y eso finalmente se queda y tú lo ves después como una conducta normal, porque yo recuerdo que pues, mis compañeros y demás, pues no levantábamos la voz como para decirle a papá o a mamá de, oye, pues hoy me tocó borradorazo, o algunas ocasiones se me tocó también presenciar que los maestros aventaban el gis a los alumnos que no prestaban atención y demás, pero todo trae una las personas, vuelvo a insistir, no actuamos o no actúan solo porque hoy amanecieron con esa idea de actuar porque voy a evidenciar a un alumno, a una persona, hablando específicamente del caso de los maestros. Son conductas que en algún momento de la vida ellos vivieron y son patrones que están repitiendo. Entonces, bueno, esto estamos hablando que ahora ha sido como mucho más acentuado y ahora se habla. Anteriormente, al menos en mi época, me tocaba ver pues, que te callaras y que fuera una conducta y vieras a tu maestro o a tus papás pues como una autoridad, ¿no? Tú abajo y la autoridad hacia arriba. Yo algo que he aprendido es que cuando tú hablas con un niño o con un adolescente, es ponerte hasta su mismo nivel para que no te vea ni hacia arriba o hacia abajo. El hecho de que tú veas a un niño hacia abajo y lo señales, de alguna manera estás subestimando. Y creo que tendría que ser como a la par para que realmente el niño entienda y que lo veas a ese mismo nivel, Vero. Claro, por Muchas supuesto. gracias. No, al contrario, gracias, Maribel. Y bueno, pues creo, y ojo, no quiere decir que porque haya comentado esta parte del maestro, quiere decir que nos vamos a desvirtuar del tema y entonces va a ser atacar al maestro porque como todo y como en todos y como en todos los lugares, pues en todas las casas se cuecen habas y entonces no por comentar un tema o un caso de un maestro que quiere decir o se está diciendo que todos los maestros son parecidos o todos los papás son iguales o no. ¿Cómo, digo, voy a hacer la pregunta para Nadia, pero ahorita, y es para podernos ir a corte, esta parte que nos comentaba Maribel, entonces, ¿cómo va relacionado la violencia sí, intrafamiliar que también da la pauta al bulleador o al que hace bullying? ¿Alguna vez he escuchado han comentado esta parte de si a un niño lo golpean en la escuela o lo humillan o le jalan el cabello o le picaron con un lápiz o
XXXY, porque son muchas cosas y ya vi, por eso dije, ahorita voy a comercial. Eh, Al final, cuando llega a su casa y comenta esto que le sucedió, no todos, ojo, no todos, pero podemos escuchar el tema de si tú mañana no vas y le golpeas al niño, yo te voy a pegar por haberte dejado. ¿Qué estamos comentando? ¿Qué estamos sosacando? Pero también cómo le estamos diciendo que debe de actuar. Y esto es, pues sí, una violencia intrafamiliar que al final se convierte en un bullying porque lo está llevando afuera y lo está llevando a una parte, a su mundo escolar, que al final lo va a llevar no solamente de ahí, sino de la adolescencia a la adultez. Y entonces nos vamos a topar justo como tiranos, que en algún momento al inicio de este programa pues comentaba. Y no es que nos vayamos de la amnesia a la magnesia y cambiemos de tema. Yo soy Verónica Mejía, seguimos en el programa Enamorando tus sentidos. Regresamos en un momento, vamos a un corte y volvemos. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Saquen el conecte de serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla, esto no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo. Me encuentro pleno, la verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saque ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme en las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2:52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu pero no entiendo el momento. Lo siento, me perdí transbordando el vagón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción. Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina. I'm sitting here in the...
bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, antes de irnos al corte, pues le preguntaba, pero también le comentaba a Nadia, esta parte de cómo se puede entrelazar la violencia intrafamiliar, que no es el tema de hoy, pero llevarlo a lo que es el bullying, porque de repente podemos escuchar justo lo que comentaba, digo, sin ser tan repetitiva, cuando alguien llega golpeado, llega de, es que me lastimaron, o me cortaron el cabello, o me pegaron, pues mañana quiero que vayas y tú le pegues, y si no le pegas, yo te pego porque no te defendiste. ¿Cómo nace justamente desde esta violencia intrafamiliar el bullying en las escuelas? Cuéntanos un poquito, Nadia. Hola. Tratarse a lo mejor de violencia intrafamiliar, el que tú le aconsejes a tu hijo que vaya y se desquite, yo creo que ahí más bien el que está sufriendo de violencia en su caso sería el violentador. Aquí me parece que más que eso es una reacción que tenemos la gente porque no sabemos manejar nuestras emociones, ¿eh? No sabemos primero investigar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer en el caso en el que está mi hijo sufriendo de este tipo de violencia? Entonces, el tema también que yo quería tocarles y está muy relacionado con esto, es comentarles que ahora las escuelas, todas las instituciones educativas tienen una obligación de establecer protocolos de actuación para evitar el bullying. ¿Y en qué se traduce esto? En que en primer lugar tienen que educar a sus profesores, en segundo lugar tienen que educar a los alumnos. O sea, no nada más se trata de que lo eduques enseñándoles español, matemáticas y todo, también tienes que educar a los alumnos y bueno, en muchas escuelas así yo lo he visto, en las escuelas de mis hijos es que ahora los educan hasta de violencia de género, les hablan de evitar el bullying, les hablan del respeto, les hablan de los valores. Entonces, a los padres también nos llaman a la escuela para padres para evitar este tipo de violencias intrafamiliares. Entonces, yo creo que, y sí, bueno, nos lo ven desde el punto de vista psicológico, pero bueno, hay otros temas que nosotros sabemos desde el punto de vista emocional. O sea, ¿qué le tenemos que decir a un niño? No reacciones, a mi consideración, ¿no? Habrá padres que sí digan, no, es que a mí ya me hartó que vengan y el niño venga mordido, jaloneado y todo. Bueno, ¿qué tienes que hacer en esos casos? Ir a la institución educativa. Yo aquí, y esto está relacionado con lo que ustedes mencionaban ahorita de decir que existe el bullying de los profesores a los adultos. Y sí, si ustedes buscan hasta en las documentales, en internet, muchos lo manejan así. Sin embargo, a mi consideración, esto es un propio criterio personal, ¿eh? Yo creo que no hay bullying del profesor hacia los alumnos. A mí me parece que el bullying solo se da entre los compañeros. Una violencia que ejerce un profesor contra un menor es violencia y es un delito tipificado en el Código Penal y que así se tiene que denunciar. Diferente es el bullying porque tú no puedes denunciar a un niño que tiene 6 o 7 años, ¿no? No decir, bueno, lo denuncio para que lo metan a la cárcel. En cambio, un profesor, al ser mayor de edad, sí puede ser sujeto de un delito y procesado y sentenciado en su caso. Pues por eso, para mi consideración, no podría haber bullying de profesores a menores, sino más bien el delito de violencia o acoso sexual o acoso escolar, lo que se genere, violencia emocional. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa con el bullying que se genera en las escuelas y que tú dices, pero ¿qué hago si al niño no le van a poder hacer nada? Bueno, sí, aquí a lo mejor al niño no le van a poder hacer nada, pero las escuelas son susceptibles ahora a procedimientos administrativos en donde si tú denuncias el bullying y logras demostrar que efectivamente tu hijo fue víctima de este tipo de bullying, las escuelas son sancionadas por las autoridades respectivas hasta el grado de ser clausuradas o les imponen sanciones económicas altísimas y obviamente también les establecen obligaciones en las resoluciones respectivas de llevar a cabo estos protocolos si es que no lo llevan. De educar a sus profesores en cuanto a que ellos deben de estar pendientes de que niños contra niños no se ejerzan violencia. O sea, ellos no nada más es de que yo voy, doy matemáticas y me salgo y me voy. Tienen que ver qué está pasando en sus aulas. Si ellos advierten que un niño está siendo víctima o que hay un violentador en clase, ellos deben de denunciarlo ante la autoridad correspondiente de la escuela. Y a su vez la escuela tomar las medidas pertinentes para que en su caso en esa escuela no se siga dando, porque ellos deben de saber
digo, si están bien asesorados, deben de saber que para ellos vienen sanciones altísimas cuando en sus escuelas se ejerce bullying. Entonces, por eso aquí es importante que como padre nos eduquemos. ¿Qué pasa? Voy a empezar a investigar si mi hijo está siendo víctima, ¿qué voy a hacer? A mi consideración, en primera, es establecerles emocionalmente a los niños una estabilidad. Tú no puedes reaccionar a la violencia o las agresiones que se generen en tu contra. Tienes que venir a decirlo, ya sea a mí o tienes que ir directamente ante las autoridades escolares, que en su caso y generalmente en todas las escuelas estamos refiriéndonos a la dirección general, a la dirección secundaria, a la dirección primaria. Hay muchas escuelas que tienen también departamento de psicología, que me parece que eso es muy bueno porque ahí las psicólogas pueden detectar, yo creo que ellas son las principales especialistas en detectar cuando existe una violencia. ¿Por qué? Por las mismas actitudes de las personas, de los niños, ellos los conocen y además debe ser especialista para mi gusto, debe ser especialista en menores. Si es una especialista en psicología, debe ser en menores. Entonces, todo este tipo de cosas las escuelas lo deben de saber, porque ellas al aperturar una institución, hablando de instituciones privadas, pero eso, bueno, también debe de darse en las instituciones públicas, pero bueno, ese es otro tema en la cuestión de las instituciones públicas, que creo que todo el mundo sabemos, que obviamente debería de ser en todos los tipos de educación, sea pública o sea privada. Pero generalmente las instituciones privadas son las que están un poquito más preocupadas por este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? A mi consideración es educarnos, pero educarnos para saber qué tengo que hacer y no implementar en el niño, porque dice violencia genera violencia. Entonces, si tú vas y le dices al niño, pues ahora vas y tú también le das un jalón de greñas, pues imagínate tú qué estás generando en ese niño. Pues entonces cuando alguien reaccione en mi contra, cuando yo sea adulto, pues yo me acuerdo que mi papá me dijo, pues si te hacen algo, yo también lo hago. Entonces mejor buscamos la vía adecuada para lograr saber qué está pasando. En estos casos se manda a llamar a los padres del niño adolescente violentador, al grado de que si esto no llega a una solución y el niño no es atendido por los padres, porque esa se puede decir que es la sanción que se obtiene cuando hay bullying. Si no es atendido por los padres, comprobado en la institución que está en atención médica, psicológica o psiquiatra en su caso, porque a veces es necesario hasta eso, el niño tiene que ser dado de baja. Y esa es la forma en que una institución previene, ¿sí?, el que se siga generando ese tipo de violencias, porque si no, la que es sancionada es la institución, como yo ya le mencioné. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Nadia por todos tus aportes y bueno, con gran conocimiento. La verdad es que ahorita que me estabas compartiendo esta parte decía, ay, claro, bueno, por supuesto yo hubiera hecho, pero al final creo que bueno, pues la información llega en el momento y pues hoy estamos aquí para poderla compartir y bueno, pues hablando de, no solamente, no por cambiar el tema, pero por si las dudas, ¿verdad? Recordando y compartiendo a todas aquellas personas que nos conocen, que nos escuchan, pues bueno, decirles que en las escuelas particulares hay una dirección general de escuelas particulares que está allá por Izazaga y ahí usted puede hacer su queja, no porque yo lo diga, sino porque en algún momento de las circunstancias pudieran ustedes tener un momento y cuando no es escuchado y cuando no es pues simplemente valorado y visto las circunstancias que están viviendo en las escuelas. Y esta parte del bullying, y el bullying justamente en la escuela, y el bullying a través de las emociones, pero también el bullying a través de cómo te hago chiquito para hacerme sentir grande. Esta parte de poder minimizar y a veces lo vemos mucho a veces en películas y lo vemos en series y los vemos hasta ya en caricaturas, ¿no? Entonces esos personajes que puede ser un niño muy bajito, pero justamente esta parte del ego, que bueno, Maribel es experta no por el ego, sino más bien porque lo ha trabajado, sino y nos ha platicado un poco. Entonces, ¿cómo el ego, al final, el ego no trabajado, pero el ego inflado, de poder hacer sentir mal a tu compañero, en este caso de adolescente o de alumno, puede no solamente lastimar emocionalmente, sino también físicamente, pero que hay atrás de todo ello, que como bien lo hemos venido platicando a lo largo del programa, pues simplemente son heridas guardadas, que es yo me desquito con el que está enfrente.
Cuéntanos un poquito, Maribel. Bueno, en este caso, Vero, hablando, claro, del tema del ego, como bien lo comentas, atrás hay una serie de factores que se proyectan a través de un caparazón. Yo te podría decir que el ego, atrás de ello puede haber un tema de inseguridad, un tema de miedo, un tema de no reconocimiento, un tema de no aceptación. Entonces, una forma de proyectar hacia los demás para llamar la atención o también de autodefensa es eso, es me muestro agresivo, me muestro generando este tipo de intimidación hacia los demás. ¿Por qué? Porque es una forma de yo protegerme, pero en realidad la persona lo que está haciendo, o en este caso el que genera y hace el acto del bullying, eso es lo que está proyectando. Pero en sí, la verdad es que es una forma de defensa y otra vez, vamos hacia atrás, ¿no? Cómo ha sido tratado desde ser a lo mejor una persona no deseada, ¿no? Desde ser una persona no reconocida, desde ser una persona no atendida, no atendida por los papás, una persona que a lo mejor se siente solitaria y demás. Entonces, una forma de proyectarlo es a través de eso, pero más que nada, hablando en específico en este tema de lo que es el bullying, para mí el bullying traducido hacia el ego es totalmente una cobertura hacia el miedo y hacia la inseguridad, y es una forma de pues de autodefenderme, mostrarme ante los demás como una persona violenta, como una persona entre comillas fuerte, como una persona agresiva, como una persona no tolerante, en donde reacciono a la primera, ya sea con una violencia física, una violencia psicológica o verbal, Vero. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues ya estamos casi en la recta ni a decir, por ejemplo, lo que decías, cómo puede lastimar un alumno a un menor, o cómo la violencia puede cambiarse, ya nos aclaraste, ¿verdad? Cómo la violencia puede tal vez transgiversarse e irse al bullying, pero hoy en día, como lo comentabas hace un momento, las escuelas están pues tal vez obligadas a prepararse física, emocionalmente ante estas situaciones que, como bien lo hemos sabido, pues este tema, aunque pareciera pues silencioso, cada vez se hace más latente y cada vez lo escuchamos más. Y esto lo vamos viendo a través de qué tan preparados como comunidad, como país, como sociedad estamos. Y no nada más las escuelas, y no solamente los alumnos, sino en general. ¿Qué tanto estamos preparados para la educación? Hace unos días escuchaba, leía en un grupo de un diplomado que había tomado hace tiempo. Entonces hablaban mucho que en Sudamérica, pero entonces en Argentina, en Chile, en Ecuador, estas normas que hay de sí de obligación y que sí son, no es que haya garantía, sino que al final muy por encima, o más bien están encima de el trabajar justo con el bullying. Y no porque no lo haya allá, claro, en todos lados lo hay. Pero aquí parecía que es como, bueno, sí, cumplo con, hago con, soy con, ¿no? Lo comentaba hace unos días, las escuelas, pero hoy más que nada todas aquellas personas que se dedican a dar talleres, a dar conferencias, a dar pues simplemente capacitaciones, lo vemos que ahora la SEP ya certifica y certifica a todo aquel que quiera. Ojo, no quiere decir que no todos podamos, ¿no? Sino que entonces te certifican y te dan tu sellito como de ¡tin! Las escuelas particulares, lo comentaba hace un momento, como ejemplo, en algún momento cuando fui justamente a la Dirección General de Escuelas Particulares, me dieron un folletito, y entonces en él no solamente vendían como todo lo que tenía que relacionarse a las denuncias, sino también que todo lo relacionado a poder realizar o poder abrir una escuela. ¿A qué voy con ello? A que hoy en día, y en ese momento era así, no sé ahora, pero es tan fácil abrir una escuela, entre comillas, y es tan fácil porque, bueno, tiene que haber una figura como directora de escuela, pero
qué tanto garantiza, qué tanto nos garantizamos, pero qué tanto nos preparamos como sociedad para poder educar. Y no solamente de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera. Las escuelas, la preparación es fundamental, creo, para este tema, como bien compartes, del bullying, y que pues si no se convierte de violencia intrafamiliar, pues al final es algo que nos compete a todos. ¿Cómo tendríamos que nosotros como sociedad prepararnos, Nadia? Gracias, Vero. Bueno, hemos comentado en algunos otros temas lo importante precisamente de estar informados, y desafortunadamente hablo de la Ciudad de México porque bueno, es prácticamente lo que yo más conozco. No nos gusta informarnos, no nos gusta prepararnos. Entonces, qué importante es este tipo de temas, porque como tú bien lo dices, yo creo que tú lo conociste, que hay la dirección de escuelas particulares en donde te dan y te establecen todos esos requisitos. Desafortunadamente también nuestro país, no nada más hablo de mi país porque yo adoro mi país, pero pues también es una cuestión que no podemos cerrarnos los ojos y ver, y como en todo el mundo existe también la corrupción, ¿no? Desafortunadamente, como tú dices, ahora va una persona y cumple con ciertos requisitos y le dejan aperturar una institución, cuando para mí, la base más importante de una persona, aparte de la educación que recibimos en casa, es la de la escuela, ¿no? O sea, ya el aperturar un negocio, una empresa, esa ya es consecuencia de personas que ya pasaron por una etapa tan importante como es la educación. Entonces, la educación, las instituciones y las personas y nuestros gobiernos no nada más se deben de ocupar de que aprendamos inglés, español y todas esas cuestiones que nos enseñan en las escuelas, sino también de una educación personalizada y emocional que nos permita salir adelante. Entonces, realmente las personas que tienen la intención, y no porque se les tenga que poner miles de trabas, porque esa es otra situación, no hay cuestiones en donde se les ponen, dicen trámites burocráticos, eso no es así, pero realmente las personas que son dueñas o directores de una institución privada, hablemos de las privadas, cumplen con los requisitos idóneos para que su institución no nada más tenga maestros y procedimientos y temarios, sino que también cumple con el requisito para cumplir y cubrir las necesidades óptimas de un alumno, porque es muy, muy importante lo que tienen en sus manos. O sea, es la vida, es la formación de un niño. Tanto, y ellos lo han dicho, es un trabajo conjunto entre padres y escuelas, sí es un trabajo conjunto, tampoco se lo vamos a dejar todo a las instituciones, pero sí es un trabajo conjunto, tanto padres, para mí, nos tenemos que preparar, como las instituciones nos tenemos que preparar. O sea, no podemos ser, ahí yo te dejo a mi hijo y ahí tú te encargas, porque hay muchas escuelas que dicen, no, pues yo aquí yo nada más le enseño inglés, matemáticas, no, y ustedes se encargan del otro. Yo creo que es un trabajo conjunto y que las instituciones se deben de comprometer, pero ver en que no nada más nos vean como una cuestión, un alumno más que viene aquí, pues es una colegiatura más. Yo creo que debe haber ese compromiso como sociedad e informarnos en todo lo que esté a nuestro alcance. Si yo conozco de una situación, por ejemplo, la que tú viviste, como sociedad, para mí el compromiso sería de que tú lo transmitas a otras personas, porque a veces nosotros nos callamos nuestras propias situaciones. Yo les voy a platicar rápido. Un compañero, mi hija intentó suicidarse, intentó quitarse la vida. Él muy responsablemente lo platicaba con padres, y a mí me lo dijo por mi hija adolescente. Yo te lo platico a ti porque no me gustaría que pasaran por esto. Dice, y lo fui platicando con personas de mi círculo social, y muchos ya cuando yo se los decía, ellos decían, es que a mí también me pasó. Es que a mi hijo también le pasó. Entonces, si eso nos pasó, ¿por qué tú nunca lo dijiste? O sea, ¿por qué te callaste? Entonces, ¿serías de qué irresponsables somos al no poder establecer y señalar y decir y hacer del conocimiento a las personas? Entonces, si yo viví algo en una institución como esta de acoso, vamos a platicarlo. Digo, sí, a lo mejor a veces decimos, pero yo como sociedad, ¿cómo puedo apoyar? Pues yo creo que lo podemos apoyar hablándolo, denunciándolo, porque a veces nos callamos o no lo denunciamos, ¿sí? Y también porque como sociedad no debemos juzgar a las personas que son víctimas de violencia. Esto pasa mucho con las mujeres, ¿no? Las mujeres a veces no denuncian porque, ¿qué decimos la sociedad en lugar de decir, oye, fuiste víctima de violencia? ¿Cómo permitiste? ¿Y por qué estuviste? ¿Y por qué dejaste? Y entonces es puro señalamiento en lugar de un apoyo.
Nosotros debemos hacer apoyo para todo tipo de violencia en donde nosotros sepamos que esto está sucediendo, o como padres integrantes de una institución, si tú ves que un niño compañero de tu hijo está siendo víctima de este tipo de violencia, pues también denúncialo. Hay ahora otra parte importante, Vero, que me parece que debemos de ser y debemos estar abiertos los padres. A lo mejor nuestros propios hijos son los que están ejerciendo la violencia. Claro. También debemos de estar abiertos, porque nada más estamos hablando del que es víctima y de todas las consecuencias que genera, y que yo debo de estar abierto como padre y pendiente. Pero ¿qué pasa si mi propio hijo es el que está ejerciendo esa violencia? De eso no estamos pendientes. Entonces, como sociedad, como padres, seguramente, como decíamos, está relacionado con la violencia que estamos viviendo, pero a lo mejor sean otras circunstancias también, no forzosamente tendría que ser a lo mejor una violencia. Si yo como padre estoy dándome cuenta que mi hijo está siendo violentador, pues también tomar responsabilidad, porque creo que debemos de ser responsables como sociedad, tomar responsabilidad y llevar a cabo procedimientos psicológicos y todo lo que tenga que ser necesario para poder apoyar. Claro, muchas gracias. Pues, no, al contrario, muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos, pues me encantaría que brevemente así, pero brevísimos, a 2 palabras de 3 letras, no es cierto, pues nos puedan compartir pues nuestras super invitadas, pues para poder cerrar el tema y pues ya despedirnos para vernos la siguiente semana. Así que Maribel, te escuchamos, 2 palabras, 3 letras. Parte de gracias, otra más. Bueno, no, yo creo que hay mucho que hacer como seres humanos y como sociedad, pero y creo que estamos en una era en donde sí, yo también coincido con Nadia, que hoy dentro de las escuelas de verdad que tiene que existir una educación mucho más personal, inteligencia emocional, amor propio y muchas otras materias que pueden hacer que este mundo sea mucho mejor. Hay mucha responsabilidad que hacer, tanto como instituciones escolares como padres. Realmente no esperar a que las autoridades resuelvan todo. Hay mucho por hacer. Muchas gracias por invitarnos, Vero, una vez más. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y excelente tarde para todos. Gracias. Gracias, Maribel. Nadia. Gracias. Pues bueno, yo creo, y algo de lo que me quedó aquí de esta charla es, pues no generar más violencia, ¿no? Hay un dicho por ahí budista que dicen que si a ti tú ofreces un regalo y esa persona no acepta el regalo y se lo queda, ¿de quién es el regalo? ¿No? Pues el que lo sigue teniendo, ¿no? Él nunca lo recibió. Entonces, si tú emites una ofensa y esa ofensa tú no la recibes, pues se le sigue quedando a la persona que te la hizo, ¿no? Entonces, eso es evitar violencias en los niños, ¿no? Irlos educando emocionalmente, ahorita relacionado con lo que se comenta, es tener también ese compromiso de educar a nuestros hijos emocionalmente, que estén estables desde pequeños, irles estableciendo esos límites, ese amor propio, esa estabilidad emocional, para que ellos también tengan ese apoyo en casa. O sea, es decir, yo le abro la posibilidad a mi hijo de que siempre tenga la confianza de venir conmigo. No debemos ejercer violencia en contra de los menores, porque eso también ya evita que ellos se acerquen a nosotros. Entonces, es importante que empecemos por nuestra propia casa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, pues... Ay, pero si hasta les aplauden y porras y todo. La verdad es que nada, es cierto. Muchísimas gracias por cada uno de sus aportes, gracias por todo lo que nos compartieron y es verdad, bueno, pues al final también está en nosotros como papás, como sociedad, como individuos y no como un tema político, pero también como cada una de las personas que habitamos no solamente una ciudad, sino un mundo, pues para poder tener ese mundo no solamente lo vamos a dejar a una instancia gubernamental, sino también depende de nosotros, también depende de qué tanto nos preparamos y también depende de qué tanto nos reeducamos. Ya fuimos educados hace mucho tiempo, bien o mal, pero ya nos educamos. Ahora nos toca reeducarnos. Yo soy Verónica Mejía, esto fue un programa más de Enamorando tus sentidos. Y como siempre te digo, nunca dejes de soñar porque todos los sueños se pueden lograr. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. ¡Mua! Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. Ay, pero espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus sentidos.
No se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.